Y hemos estado allí y bueno, pues me dijo el médico que tengo un problema de corazón serio y que me tienen que operar. No tengo más remedio que entrar en el quirófano. Le dije que si es posible que me hiciese por medio de cateterismo, pero que no quería entrar en el quirófano, operarme. Dijo el doctor, no, doctor Pereira, tenemos que operarte porque tienes un problema de corazón y no podemos hacer otra cosa. ¿Cuándo me opera usted, doctor? En el momento que tengas un dolor de pecho o te canses demasiado, pues te operamos. Entonces tienes que llevar una vida tranquila, no te alteres, no tengas disgustos, no tengas alegría, no cojas esfuerzo, no cojas eso. Yo tengo 40 años, esto me lo dice teniendo 60, 70, pero con 40 años es muy difícil. Entonces, además soy predicador evangélico y predico pues con mucha pasión. Pues deja de predicar con pasión, predica tranquilamente hasta que lo perdemos y luego ya pues sigues tu vida normal. Pero tienes que predicar despacio y hacer una vida lo más normal posible. Entonces la Carmina no me deja hacer nada. Entonces voy a predicar despacio, a ver si puedo. Muy bien. Porque no sé predicar despacio, llevo 23 o 24 años predicando a mi ritmo y ahora me dice el doctor, predica despacio. Claro, no sé, doctor. Voy a ver si puedo. Voy a ver. Pues sí, hermanos, esto es lo que la vida nos depara. Hoy estamos aquí, lo sabemos y está bien. Y mañana no sabemos. Por eso había un hombre en la Biblia que dice, era trabajo a predicar, no voy a tardar mucho tampoco. Había un hombre que tenía mucho granero, tenía mucho dinero y estaba almacenando más. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer con estos graneros que tengo y tal? Dice, tengo muchos. Ya sé, lo voy a derribar y lo voy a hacer más grande y voy a... Y cuando él ha propuesto todo eso, le viene la voz y le dice, Necio, esta noche viene a pedir tu alma, lo que has previsto para ti. ¿Sí? Y conmigo, hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí. Mañana no. Mañana no sé. La verdad. Por eso vive el presente. Preparado por si Dios te llama o tú sales al encuentro del Señor. Amén. Bueno, vamos al libro de Marcos, al capítulo 10. Aleluya. Capítulo 10 de Marcos. Jesús que dio ya no sé cuántas visitas, hermano. De hecho, él tenía que estar en otra iglesia de poder en Madrid. He dicho, no, de momento no voy a salir. Así que no os dije nada, tampoco dije que oraseis por mí. Porque si oréis por mí me matáis. Entonces quiero. Sobre todo Capi. Ahora sí, os digo que os acordéis de mí cuando veis. Muy bien. Acordaos de mí que lo necesito. Marcos capítulo 10, verso 46. Dice la Biblia. Y entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y respondiendo el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Una historia que conocemos todos. ¿Quién no ha escuchado el ciego Bartimeo? Yo he encontrado hace poco algo que me ha asombrado. Bartimeo no era el nombre del ciego. Bar significa ciego y Timeo era el padre. Cuando este hombre que era ciego, pobre y mendigo,
Cada día se levantaban, tenían que ponerle junto al camino para pedir, porque él no podía ganarse la vida por sí solo. Tenían que colocarle en un lugar y ahí te quedas. No sabemos si el lugar donde le ponían cada día era su lugar habitual, no lo sabemos, os voy a decir el por qué. Porque en la época en la cual Jesús pasa por Jericó y él está sentado junto al camino, era el tiempo de la Pascua, y en la Pascua venía gente de todo el mundo hasta ahí. Inclusive los que eran israelitas pero no vivían ahí y estaban en otras ciudades, tenían que venir para poder festejar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las fiestas más importantes que Israel tenía, y Dios les había dicho al pueblo: cualquiera que esté fuera de la ciudad, cuando se celebre la fiesta de la Pascua, hay que venir a celebrarla. Eso, juntamente, hermanos, con los peregrinos que había por allí, pues era mucha multitud. Jesús venía a hacer ya varios milagros, y ahora cuando está saliendo de Jericó, hay una multitud que empieza, hermanos, a decirle a Bartimeo: Bartimeo, se acerca ese hombre del cual te hemos hablado. De este hombre que te hemos dicho que ha levantado a los paralíticos, ha resucitado a muertos. Todo eso Bartimeo no podía verlo, sí podía oírlo, porque la gente hablaba de los milagros y de las cosas que Jesús hacía. Cuando todos hablan, Jesús está haciendo los milagros, la gente lo ve y habla, pero el Bartimeo no puede verlos, pero sí le escucha. Qué alegría me da, hermanos, de tener la calidad de vida espiritual que antes teníamos. Os voy a decir el porqué. Porque Bartimeo se da cuenta que Jesús pasa por allí, quiere conocerle, no porque él la haya visto, sino porque ha oído hablar de los demás. Hoy ya no hablamos del Señor en ningún sitio. ¿Verdad? Antes había una fiesta y nos poníamos los que bajábamos al culto y hablábamos del Señor, de las doctrinas, de la palabra, de los milagros, de los dones. Las mujeres, 3/4 de lo mismo. Deseaban estar en una casa, juntarse para hablar del Señor. Hemos perdido esa virtud. Ahora nadie habla del Señor. Y si no hablamos del Señor, ¿cómo los demás pueden escuchar para convertirse? Muy bueno. Si no hablamos. Venga, despacio. Ustedes me cuentan, ¿eh? Vale. Si no hablamos, ¿cómo van a escuchar los demás? Si no hablamos a nadie, si nos juntamos 4 y hablamos de la derrota del Madrid. A mí que me gusta el fútbol. ¿Verdad? A Luis, que le gusta, habla de los coches. Don Miguel habla de los trajes, de las ropas. Adolfito habla de su trabajo. Cuando nos juntamos todos, en vez de hablar de lo más importante, que es la palabra, que es del Señor, no hablamos de ello. ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado eso en segundo plano, es algo insignificante. Y no sabemos que a través de que nosotros estemos hablando con los hermanos, alguien puede escuchar y se puede convertir y venir a los pies del Evangelio. Pero hemos dejado de hablar. Así que esta gente no dejaron de hablar. ¿Y qué hicieron? Pues claro, como todos decían lo que Jesús hacía, Bartimeo lo escucha. ¿Y qué dice Bartimeo? Esta es la mía. Dice, cuando llega con la gran multitud, Bartimeo hace algo que me encanta. Y dice la Biblia, y empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aclama al Señor. Y cosa muy importante que te voy a decir, no es lo mismo aclamar que orar. La oración es un deleite, es una alegría, es un gozo. Os voy a explicar esto que es muy bonito. No es lo mismo orar que aclamar, porque se ora en el deleite. Mira cómo se ora. Señor, gracias por lo que me das. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Padre, bendice a mi primo Luis, bendice a mi tío Miguel, bendice a Adolfito, Dios mío. Estás orando y lo estás haciendo con alegría, con gozo. Pero cuando hablamos de aclamar, hablamos pedirle algo a Dios desde la condición de afligido. Son dos cosas diferentes. Tú oras con deleite, pero aclamas con aflicción. ¿Verdad? Cuando Bartimeo empieza a clamarle, lo hace con aflicción, con dolor. ¿Por qué? Porque necesita algo de Jesús y es, o le aclamo o me quedo en la situación que estoy. ¿Verdad? Pero dice, no, voy a aclamarle. Y es que cuando tú aclamas al Señor, lo haces desde la mayor necesidad y aflicción. ¿Verdad? Hoy más que nunca no necesitamos huir, necesitamos aclamarle.
Amén. No necesitamos dejar de pasar la oportunidad, hay que hacerlo. Amén. Y él empezó a clamarle. Y cuando empezó a clamarle, la Biblia dice que todos los que estaban a su alrededor empezaron a ponerse nerviosos. Pero dice la Biblia, pero Jesús se paró y mandó llamar al ciego. Jeremías capítulo 33, verso 1, 2 y 3. Le dice a Dios a Jeremías, Jeremías, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vente conmigo que para descifrar este pasaje de la Escritura hay que irnos 4 capítulos atrás. Nos tenemos que ir al capítulo 26 del libro de Jeremías. Y en el capítulo 26 le habla Dios a Jeremías y le dice, Jeremías, dile al pueblo que van a venir los babilónicos, los caldeos, van a arremeter contra ellos y se van a llevar todo. Y el que escape de la guerra morirá a espada, y el que escape de la espada morirá de hambre, y el que escape del hambre morirá de la peste. No hay solución, hay muerte sí o sí. Capítulo 26. Y Jeremías empieza a proclamar lo que Dios les dice. Y dice Jeremías, escuchad palabra de Jehová. Por 40 años estáis en pecado, no os arrepentís. Sois unos pecadores, por lo tanto Dios trae un juicio. Y el juicio que trae Dios es que van a venir los caldeos y los babilónicos. Y van a arremeter contra vosotros. Y os van a quitar y os van a hacer. Y dice la Biblia, pero, dice el Señor, que si os arrepentís de vuestros malos caminos, esto no acontecerá. Y dice la Biblia, y cogiéndole a Jeremías los sacerdotes, los profetas y el pueblo, le encerraron en la cárcel real. En la cisterna. Le meten y le dicen, ahí, literalmente, ahí te vas a morir. Y ahí morirás. Jeremías. Jeremías está en la cárcel. No sabemos el tiempo. Pero estando en la cárcel con el barro hasta aquí, le dice Dios, ¡Jeremías! Y dice Dios, dime, y dice Jeremías, dime, Señor, y dice, clama a mí, y yo te responderé. Ahí. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice ahora, hermanos, dice Jeremías, Señor, que te clame a ti para que me enseñes cosas grandes, no quiero, sácame. Y le dice Dios, no te saco. Tú me clamas para yo enseñarte a ti en medio de tu desierto y de tu problema. Y aleluya. Porque hay a veces que Dios, cuando tú la clamas, no te saca del problema, te enseña. ¿Verdad? Y muchas veces ¿Verdad? no queremos aprender las enseñanzas del Señor. ¿Verdad? Señor, pero no me saques. Dice, no te saco, te voy a enseñar. Primeramente te enseño y luego vamos a ver qué hacemos, pero te quiero enseñar. Y dice, no, Señor, quiero que me saques. No, te tengo que enseñar. ¿El qué vas a enseñarme? Y dice Dios, mira, para que te tranquilices un poquito. Capítulo 33 de Jeremías, verso 6, dice, no te preocupes, porque cuando el pueblo haya sido tomado y se hayan ido los babilonios con todo lo de Israel, con todas las mujeres, con todos los hombres, entonces yo, dice el Señor, yo traeré sanidad. Traeré a los cautivos, les curaré, les daré medicina y los restauraré. Y le dice Dios, pero esto no se lo digas a ellos, Jeremías. Esto es lo que yo te revelo a ti cuando tú me aclamas a mí. Qué bien. La Biblia, hermanos, que Jeremías empezó a clamarle, Señor, Qué bien. necesito que me ayudes. Y dice Jeremías, Gracias, Señor. ayúdame, y sácame. Y dice, no, guarda silencio y espera un poco de tiempo, porque si te saco ahora de la cárcel vas cautivo con él. No quiero que te lleven cautivo. Aguanta aquí en la cárcel, Jeremías. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Que Dios no saca a Jeremías, pero sí me enseña. Qué bien. ¡Qué alegría! Cuando tú aclamas al Señor, tú piensas que Dios te va a sacar. Pero quizás Dios no te saca, ¿Verdad? pero sí te enseña. Dios no te responde como tú quieres, te responde a su manera. ¿Verdad? No a las tuyas. ¿No sabéis el ejército este que estaba peleando contra Japón? Había un ejército que estaba peleando contra Japón y los japoneses estos empezaron a ganarles, les vencían, iban a por ellos
estaban pegando la de subida, la de guindón, quedan 4 y huyen. Y uno de los que iban perdiendo no le da tiempo de huir. ¿Qué hace? Se mete en una cueva. Y cuando se mete en una cueva, era cristianico. Él empieza a clamar: Señor, que vuelva el ejército a sacarme. Señor, ven tú a sacarme. En la cueva. Ahora los japoneses iban acercándose a las cuevas. Pasaban a las cuevas, miraban y si no había nadie se iban. Claro, a 4 cuevas que faltaban para que viniesen. Señor, vienen a por mí. ¡Trae al ejército! A esto que aparece por su lado una araña. Qué bueno. Y empieza la araña a tejer, empieza a subirse por el lado de la puerta, empieza a tejer una tela, empieza a tejer la tela, empieza a tejer la tela, empieza a tejer la tela. Y dice: Dios, te pide un ejército, no mandas una araña. Empieza a tejer la tela. Y entraban en las cuevas y salían, entraban y salían, entraban y salían. Cuando llegaron a la cueva del cristiano, va a pasar y le dice el general: ¿dónde vas? Dice: a pasar. Dice: pues no ves que hay una tela de araña. Si alguien hubiese dentro, no había tela, estaría rota. Sería una cueva normal y corriente. Aquí no hay nadie porque es la tela tejada. Y si hay alguien dentro, es imposible porque hay una tela de araña. ¿Sabes? Este hombre le perdió un ejército para que lo librase. Pero Dios lo libró con una araña. Porque no es como tú quieras que Dios te libre. Es como Dios quiere librarte. Bendito el nombre del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Mira, rápidamente, hermanos, hay un texto en Hebreos que es tremendo. Dice Hebreos capítulo 5, verso 7: y el Señor, con ruegos y súplicas y gran clamor, que el que podía librarte de la muerte, ¿fue ido acaso a su reverencia? Y Jesús, en los días de su carne, con ruegos y súplicas y gran clamor. Dejadme que diga esto, que esto mola mucho. Mira, Jesús decía a los discípulos: chavales, me voy al monte a orar. Adiós. Dios maestro, mañana nos vemos. Vale, sí, vale. Estaba toda la noche orando, ¿lo ves? En relación con su padre. No os preocupéis, mi hijo se ha quedado durmiendo atrás. Ya caí. Todas las noches el Señor oraba. Se deleitaba orando con su padre. Dice el Señor: ir a la otra ribera entre tanto que yo suba a orar con mi padre. Ir allí mientras lloro. No hay una sola vez que el Señor se lleve a los discípulos a orar. Nunca. Excepto en esa vez que hemos leído. Es la noche del Getsemaní. Cuando el Señor tiene que entrar en el Getsemaní, la Biblia dice, capítulo 26 del libro de Mateo: y cogiendo Jesús a los discípulos les dijo: quedaros vosotros aquí, Pedro y los hijos de Zebedeo, acompañarme. Y cuando está con los 3 dice el maestro: mi alma está triste y agobiada hasta la muerte. Dice: ¿qué quieres que hagamos? Venir conmigo y orar. Pero ¿cómo es esto, Señor? ¿Cuándo has pedido tú orar contigo a los discípulos? Si cuando tú ibas a orar te ibas solo a los montes, si no querías a nadie, ya Luis, porque iba a orar, pero es que ahora no voy a orar. Ahora voy a clamarle a mi Padre, que es diferente. Y cuando se pone, no se pone a orar. La Biblia dice que orar aquí mientras tanto yo estoy a un tiro de piedra. Se ponen los 3 discípulos ahí, la Biblia dice se queda durmiendo. El Señor ora, ¿y sabes cómo ora? Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Se vuelve para los discípulos, se les queda mirando y le dice: chicos, jamás os he pedido orar conmigo, es la única noche que os lo pido. No os podéis orar conmigo una hora. Vale, Señor, orar que yo voy. Se va y hace una segunda oración, ¿sabes cuál es? Señor, si es posible, pase de mí la copa. Otra vez vuelve, ¿sabes cómo se encuentran los discípulos? Dormidos. Y entonces, chicos, por favor, una vez en toda la historia, 3 años conmigo, os pido una vez que oréis orar. Vale, se va otra vez el Señor. Y hace una tercera oración: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y ahora dice la Biblia: y su sudor era como grandes gotas de sangre. Agonía pura. Dolor. Hermanos. Se vuelve y dice, y viéndolos dice: descansad. Porque no valéis para nada.
no es seguir, descansar porque ya ha llegado la hora. ¿Sabes? Cuando el Señor ora a su Padre, lo ora desde la condición de alegría, pero en este capítulo dice la Biblia, tuvo que bajar un ángel a fortalecerlo. ¿Verdad? Porque no es lo mismo orar que aclamar. Así que aclama al Señor en los momentos malos. Eso fue lo que pasa con Bartimeo. Empieza a clamar rápidamente. Cuando empieza a clamarle a Bartimeo, dice la Biblia que Jesús se detiene y mandó llamar al cielo. Los hombres que han despreciado ahora tienen que decirle, levántate porque te llaman. ¿Sabes? Cuando los hombres quizás te desprecian y no te entienden, es cuando Dios se detiene para mirar tu problema. Qué alegría me da saber que aunque los hombres me desprecien, Dios se para ante mí. La Biblia dice que David, siendo el menor de todos sus hermanos, siendo el último, dice la santa palabra del Señor que estaba en el desierto con aquellas pocas ovejas. Y cuando estaban con aquellas pocas ovejas, ahí venía el oso, venía el león y él estaba solito allí. Y dice que un día, hermanos, miren ustedes, un día llega la voz de Dios al profeta y le dice, Samuel, he elegido un rey de Israel y necesito que vayas a la casa de Isaí porque de él me he provisto un rey. Y ahora Samuel se va a la casa de Isaí. Y cuando ve a Eliam, que es el primogénito del grande, el fuerte, se le queda mirando y dice, ciertamente delante de Jehová está el ungido. Y viene la voz de Dios y le dice, Samuel, te equivocas porque tú miras lo grande de su parecer, su estatura, que es fuerte, pero yo miro el corazón. Tú miras lo de fuera, yo miro lo de dentro. Este hombre vale para la batalla, pero no va a ser el rey, porque no tiene un corazón de rey, no tiene un corazón de pastor, no me sirve. Entonces viene Sam y dice, Dios tampoco es. Pasan los 7 y dice Samuel, no tienes a otro porque están aquí todos sus hijos. Y Isaí se queda pensando y dice, sí, tengo al menor. Pero con ese no contamos ni para comer. No le llamamos ni para comer, ni para cenar, ni para merendar, no le llamamos para nada. Y dice, pues hasta que si no vengan no nos sentamos en la mesa. Cuando van los siervos corriendo a llamar a David, se le encuentran que están con las ovejas. Y cuando están con las ovejas, dice la Biblia literalmente, David, tu padre te llama para comer. Y él se queda pensando y dice, mi padre, me extraña que mi padre me llame. Mi padre no se acuerda de mí. Y mi madre tampoco, ni tampoco mis hermanos. Aquí pasa algo extraño, claro que sí, David. Me da alegría ver que es Dios el que te saca detrás de las ovejas. ¡Qué bien! Porque aunque tu padre no se acuerde de ti ni tus hermanos, hay uno en los cielos que nunca se olvida. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Por eso era Dios el que le estaba llamando. Y es que hay a veces que los hombres no nos llaman, bueno, pero para ellos. Ahí está Dios para llamarte siempre. Cuando nadie te hace caso, cuando nadie te acaricia, es el Señor el que te acaricia. ¿Sabes qué dice Isaías capítulo 49, verso 14? Dice la Biblia, ¿se olvidará la madre de lo que dio a luz? Haz una pregunta. ¿Se olvidará la madre de lo que dio a luz? Pues con todo y eso, aunque la madre se olvidara de lo que dio a luz, yo no me olvidaré de ti. Pero te da el porqué. Y dice, porque te llevo esculpido en las palmas de mi mano. ¡Qué alegría! Esto lo dije hace muchos años, pero me encanta. Lo voy a repetir hoy. Mire, ¿sabes qué está diciendo aquí el Señor a Isaías? No me puedo olvidar de ti por una sencilla razón. Vamos a ver. ¿Quién tiene una cicatriz que se acuerde de cuando se la ha hecho? ¿Quién? ¿Tú, Manolo? ¿A dónde atiendes? ¿Qué te pasó? ¿Hace cuánto? Hace unos 30 años. 30 años. Le cae un techo, se mira ahí y dice, me acuerdo, me cae el techo. Luisito, ¿tú dónde das chiflo? ¿Alguna? ¿Tienes alguna que te hiciste? Yo la cabeza, un ¿Hace Cristo. cuánto? Pues ahora unos 40 y tantos. 40 y tantos. ¿Y te acuerdas? Me acuerdo. Te miras y dices, pagando qué golpe me diría que sí. Vale. Si nosotros siendo humanos hace 30 años y hace 40 años, quizás me ha hecho una cicatriz y se acuerda de ella, ¿cómo el Señor se va a olvidar de nosotros? ¿Verdad? Cuando Él resucita con unas cicatrices en las manos, una cicatriz en los pies, una cicatriz en los costados. Esa es cuando se la mira y dice, esta yo por la iglesia de la nueva vida. Por eso el Señor nunca jamás se va a olvidar de ti. ¿Verdad? Las cicatrices hechas por el hombre, a consecuencia de tu pecado, que fue con el cual te salvó y te dio la vida eterna. No, por lo tanto, Dios nunca se va a olvidar de ti. Amén. Aunque los hombres se olviden, Jehová nunca se olvidará de ti. Amén. ¿Por qué? Dice, porque te llevo esculpida las palmas. Así que el Señor dice ahora, llamarle. Y cuando te llaman, voy a pegar dos detalles aquí y voy a terminar. Dice la Biblia literal, y esto sí me gusta mucho. Dice, y arrojando la capa se levantó. Levántate, te llama. El ciego tiene una capa que le identifica como ciego,
la arroja y se levanta. El primer detalle es que si no arroja la capa no se puede levantar, porque la capa es el impedimento que él tiene para levantarse. Yo no sé cuál es la capa que te está impidiendo levantarte, no tengo ni idea. Hay una capa que tienes que te impide levantarte, te impide adorar, te impide santificarte, te impide consagrarte, no sé qué capa es, pero arrójala en el nombre de Jesús. Amén. Segundo, dice, y poniéndose en pie. Esto es tremendo. Dice, y arrojó la capa y se puso de pie. Pero seguía ciego. Me encanta ese detalle. Lo recibí hace 3 días. Tiro lo que me molesta, me pongo de pie, pero sigo ciego. ¿Por qué? Porque aunque te quiten lo que te molesta, Dios no está obligado a darte lo que le pides. ¿Verdad? Por eso tú puedes deshacerte de cosas para que Él te bendiga, pero si no quiere, no te bendice. Porque Dios no tiene ninguna obligación. ¿Por qué? Te lo explico ahora. Porque no es cuando tú tiras algo en que empiezas a ver. No. Acércate al Señor. Dice, y cuando se acerca al Señor, está cerca de Él, le dice, ¿qué quieres que te haga? Ahora le responde, que recobre la vista. Ahora, sé sano. ¿Por qué? Porque levantarse es una actitud tuya. Pero no tienes que quedarte en el lugar que estabas, no. Acércate a Él. Y cuando te acerques a Él, verás las cosas de diferente forma. Amén. Y ahora dice la Biblia. Se le queda mirando, ¿en qué quieres que te haga? ¿Por qué le preguntas, Señor, si está ciego? No le preguntes, no, Luis, espérate, porque es que hace un momento he preguntado a los hijos del trueno, ¿qué queréis que os haga? Dice que nos sientes a la derecha y a la izquierda. A ver si este va a pedirme también una locura. Le dice el Señor a los hijos del trueno, ¿qué queréis que os haga? Y dice, Señor, que en tu reino nos sentemos mi hermano a la derecha y a la izquierda. Dice, estáis locos, no sabéis lo que pedís. Ahora llega un poco más para adelante, se encuentra con Bartimeo y dice, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Ah, esto es diferente. Porque tú no pides como los otros para sus deleites, tú pides por necesidad. ¿Y qué quieres que te haga? Dice, que recobre la vista. Dice, tocándolo, dice, empezó a recobrar la vista. Y nota esto. Se le queda mirando y le dice el Señor, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí o no? Pero dice el último verso, léelo, pastor, el último verso del capítulo 10, 10:46 hasta abajo. Mirad lo que dice. Le dice el Señor, ya te puedes ir, vete. Claro. 10:46 de Marcos, ¿no? 10:52 de Marcos. El último. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tremendo. Le dice, vete, ya tienes lo que querías. ¿Qué querías? Ser sano, ya lo tienes, vete. Se le queda mirando y dice, no, porque desde que me has abierto los ojos, lo maravilloso que he visto es tu cara, tengo aquí detrás tuya. Porque yo no voy cuando tú me das lo que necesito, te estoy pidiendo. Porque hay gente que viene a la iglesia, están adorando, sirviéndole, gloria al Padre, Dios les da lo que les piden, se van, se enajelan, ya está. Pero dice Bartimeo, yo no, yo soy todo lo contrario. Tú me dices que me vaya, pero me quedo contigo, porque yo no te sigo por lo que tú me des, te sigo por lo que has hecho en mi vida. Ese cambio, la transformación, porque me has bendecido, voy a seguir, que viene detrás tuya. ¿Y qué dice? No, vete, no, dice, espérate, dice, mira, hay dos cosas aquí, una tremenda. Cuando tú estás junto al camino dependiendo de los hombres, ¿qué te pasa? Que sigues ciego. Pero cuando tú te pones en el camino dependiendo de Dios, ¿qué haces? Eres una persona cambiada y transformada. ¿Sabes por qué hay gente que no cambia? Porque lo único que hace es depender del hombre. Y no bajar punto por este, no bajo por el otro, depende de aquí. Y cuando tú dependes del hombre vas a estar siempre junto al camino. ¿Verdad? Pero cuando tomes la decisión de seguir a Jesús en el camino, aunque Él te diga marcha, te le dices no. Gloria a Dios. Me quedo con él. Porque el que ha cambiado, por medio de Él, no quiere otra cosa. ¿Verdad? Sino estar cerca de aquel que le ha cambiado la vida por completo. ¿Verdad? Amén. Amén. Así que, iglesia, acuérdate de esto. Aclama al Señor, pero entiende que Dios no te va a responder como tú quieres. Dios te dice como Jeremías, no te saco, pero te voy a mostrar. Cuando sigas aclamando al Señor, entiende que aunque todos te desprecien, el Señor te llama. Gloria a Dios. Y por último, arroja la capa. Es lo que te impide levantarte. Arrójala para acercarte al Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga.
bendiga mucho y hasta otro día, si Dios quiere.